Aquí comienza esta habitual cita de las tardes para nuestra audiencia en América Latina y en el Caribe. Buenas noches, si está en Europa y si está en África. Estos temas del día. Comenzamos y lo hacemos con la pregunta correspondiente a esta jornada. Nos vamos a Twitter. Hablaremos de Argentina. La pregunta es, ¿frenarán los despidos ante las protestas de miles de afectados por las políticas de Mauricio Macri? Queremos conocer su opinión. Hay un paro nacional de sindicatos. Están exigiendo el cese de las políticas económicas y políticas de gobierno del presidente de la Argentina, Mauricio Macri, y queremos saber qué es lo que usted opina. La pregunta en pantalla: ¿será que van a frenar los despidos ante protestas de miles de afectados por políticas de Mauricio Macri? Opine, estamos en @temastelesur, @telesurtv y mi cuenta corporativa, @JuanCTelesur. Pues las jornadas de protesta se dan este día en Argentina y es contra las políticas de ajuste que ha impulsado el gobierno de Mauricio Macri. Este mismo miércoles, organizaciones sociales, organizaciones sindicales y organizaciones políticas de izquierda agrupadas en diferentes movimientos sociales y populares han generado una protesta, un paro nacional. Están denunciando la crisis económica y también la crisis social por el que atraviesa Argentina, por el que atraviesa el país. Quédese con nosotros, que esto lo vamos a analizar en nuestro primer tema del día. Tenemos un primer problema, que hace un tiempito no tenemos más gobierno en la Argentina. Tenemos una administración colonial a cargo del señor Macri que obedece un plan económico pactado con el Fondo Monetario Internacional, que es ajuste, que es miseria y que es la destrucción de aquello por lo que luchamos tantos años, los que empezamos a militar en el 2001, que es no tener que pedir planes y comida, sino trabajo genuino a través de las cooperativas, a través del desarrollo de obras comunitarias en los barrios, de bachilleratos populares, de la agricultura familiar, de orquestas para niños. Bueno, todas esas cosas que cientos de miles de hombres y mujeres del país lograron salir de la miseria con su propio trabajo, desde luego con ayuda del Estado, se están destruyendo. Esas eran las declaraciones del dirigente social Juan Grabois. Mientras tanto, movimientos sociales estaban realizando una manifestación con el despliegue de más de 100 ollas populares en diferentes puntos de Buenos Aires, la capital de Argentina. Así es como militantes y trabajadores nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, y la Corriente Clasista Combativa se han declarado en alerta y en movilización permanente, al menos durante esta semana, para exigir una ley de emergencia alimentaria. Bajo la consigna "fuera del Fondo Monetario Internacional y basta de hambre", han denunciado la falta de alimentos en los barrios populares, donde se han triplicado, aseguran ellos, las personas que asisten a comedores sociales. La movilización también buscaba visibilizar la crisis social y económica que atraviesa Argentina a consecuencia de las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de turno, por el gobierno de Mauricio Macri. En Argentina está Sabrina Roth. Sabrina, buenas tardes. ¿Qué más ha ocurrido durante esta jornada? Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, una jornada de mucha movilización, más de 100 cortes en todo el país, con fuertes movilizaciones, no solo en Buenos Aires y en la capital federal, sino también en la Patagonia, en la provincia de Salta, en el norte del país, también en Jujuy, también en Córdoba, y por supuesto los trabajadores denunciando estas políticas de ajuste y profundización del ajuste a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como bien decían al inicio, que implica, por supuesto, bueno, en ATE Capital, desde ATE Capital tienen la cifra de más de 25.000 despidos de estatales desde que asumió Mauricio Macri, una cifra que no es total porque tiene relación con quienes están afiliados. Sin embargo, los despidos fueron aún mayores. De hecho, hoy en el Hospital Posadas se anunciaron 80 nuevos despidos, con lo que suman más de 380 en lo que va del año. También hubo un fuerte reclamo durante la jornada de hoy por la apertura de distintos programas que tienen que ver, por ejemplo, con la agricultura familiar. Recordemos, hace 2 semanas, 565 trabajadores de esa dependencia del Ministerio de Agroindustria, hoy degradado a Secretaría, fueron despedidos y también reprimidos. Una jornada donde también estuvo presente la tensión porque hubieron zonas fuertemente militarizadas. Fue un caso el del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en General Paz y Constituyentes, en la provincia, en el límite de la capital y la provincia de Buenos Aires, y también en el puente Pueyrredón, donde hubo un fuerte despliegue de la prefectura.
Estas cosas fueron denunciadas en el acto central. Hugo Godoy criticó también, a los gobernadores que se dicen opositores, pero después acuerdan con Mauricio Macri. Recordemos, ayer hubo una foto en torno a lo que será la presentación del presupuesto nacional, que debe ser acordado con los gobernadores y que se debe aprobar, se va a presentar en el Congreso este viernes, pero que por supuesto tiene fuertes lineamientos de las políticas que dicta el Fondo Monetario Internacional. Como bien lo decía Juan Grabois, la sensación que hay es que ya no gobierna Mauricio Macri, sino que se rige el país por lo que dispone el Fondo Monetario Internacional, y por eso tanta resistencia por parte de los trabajadores, de los sectores más vulnerables, porque esto lo único que puede traer para el pueblo es más miseria. Allí todas las consecuencias. Sabrina, gracias, buenas tardes. Si usted recién se conecta con Telesur, con la señal informativa de América Latina y en el Caribe, tenga en cuenta que hoy ha iniciado en Argentina un paro nacional y una movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado en apoyo de otros sindicatos. Es una jornada que cuenta con cortes de rutas, con movilizaciones, con asambleas, con ollas populares. Estas ollas populares son los denominados cacerolazos, así también se le conoce en otras latitudes de nuestro planeta. Bueno, todas estas protestas han estado desplegadas casi en la totalidad de las provincias en Argentina, y según el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo Godoy, las movilizaciones, las manifestaciones son en defensa del trabajo, la producción y la soberanía nacional. Una de las protestas principales ha tenido su epicentro en la sede de la Secretaría de Agroindustrias, donde el gobierno despidió a casi 600 trabajadores. A las afueras de la Secretaría de Agroindustrias se ha dado una de las principales movilizaciones. Trabajadores han permanecido de forma pacífica en la sede de esa cartera desde que se han dado estos despidos. A ver, pero vamos a repasar solamente algunas de las protestas que se realizan por estos días en Argentina, porque no solamente ocurre hoy, es durante toda la semana. Pero bien, vámonos al detalle. Este mismo miércoles ha iniciado el paro docente de 48 horas. Es para reclamar mejoras salariales y para exigir condiciones dignas en las escuelas. En el sector salud, los trabajadores del Hospital Posadas han realizado una asamblea para abordar 80 nuevos despidos. El número no es cualquier cosa. En lo que va de año, el recorte del personal en este centro sanitario ha alcanzado ya a 300 trabajadores. Los docentes universitarios rechazaron la propuesta salarial del Ministerio de Educación de una suba de 15%, por lo que también convocaron a una nueva semana de paro, y es en todo el territorio nacional, en todo el país, en toda la Argentina. Y estas y otras medidas son la antesala del gran paro nacional convocado para este próximo 25 de septiembre por las principales centrales sindicales de todo el país. Pero no es lo único que ocurre. En medio de todo este contexto, en medio de todo este panorama, la imagen del presidente de Argentina, la imagen de Mauricio Macri, se deteriora día a día. Hay un sondeo reciente, un sondeo que fue hecho por la Universidad de San Andrés y fue hecho público a principios de este mes de septiembre. Los números arrojan que 70% de los encuestados están insatisfechos con el rumbo que ha tomado Argentina. 64% desaprueba la gestión del gobierno de Alianza Cambiemos, que es el partido de Mauricio Macri. En esta línea, 68% de los resultados y de los consultados consideran que la situación empeoró desde que Mauricio Macri llegó al gobierno, y esto ocurría a finales de 2015. Mientras tanto, en materia de inflación, 70% considera que la expresidenta Cristina Fernández manejaba mejor la situación que el actual gobierno. Y nuestra pregunta del día tiene que ver precisamente con Argentina. Ve usted en pantalla la gráfica. Esto es solamente una de las diferentes movilizaciones que se han dado en todo el país. Esto ha ocurrido hoy en Buenos Aires, capital de la República de Argentina, en pleno centro, muy cerca del Palacio. La pregunta es, ¿frenarán los despidos ante las protestas de miles de afectados por las políticas de Macri? Queremos conocer su opinión, queremos saber qué es lo que usted piensa en referencia a este tema, por eso ya están dando la pregunta en redes sociales. Está en Twitter, estamos como @temastelesur, @telesurtv, y también está en mi cuenta corporativa, @juanctelesur. Nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Francia, en el viejo continente. Un dron ha logrado mostrar un trabajo de land art. Es del artista francés Seipi. La obra, que cubre casi 2.000 metros cuadrados de hierba, ha sido realizada con pintura biodegradable
y forma parte del Festival Imágenes de Day. Esto ocurre desde el 8 hasta el próximo 30 de septiembre. La imagen es de referencia y con ella nos vamos a la pausa. Ya venimos, eso es Temas del Día. Así es como transcurre la tarde en buena parte de América Latina y en el Caribe. Hablemos ahora de Guatemala. Diversas organizaciones sociales han llegado este mismo miércoles hasta la ciudad capital y están exigiendo la renuncia del presidente Jimmy Morales. Ahora, la pregunta que tal vez usted en casa se esté haciendo es ¿cuál es la razón de estas organizaciones para exigir la renuncia del presidente? Pues sigan junto a nosotros porque este es nuestro segundo tema del día. Desde distintas zonas del país, los manifestantes han llegado al centro de la ciudad para exigir la renuncia del presidente, luego que se negara a renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la denominada CICIG, usted tal vez le conocerá. Los ciudadanos exigieron que los congresistas que están en las diferentes bancadas también abandonen sus cargos por la aparente implicación en los presuntos actos de corrupción que se han desatado durante las últimas semanas. Pero sumamos datos. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, es además investigado por el presunto enriquecimiento electoral ilícito. Decidió dictaminar la no renovación de la estancia de la CICIG justo cuando esta organización, cuando la CICIG, se disponía a solicitar al Congreso una investigación al propio presidente. Aquí estamos, el pueblo indignado, y estamos en contra de la corrupción, exigiendo la renuncia del presidente y de los 158 diputados. Aparte de eso, ante este Estado corrupto y fallido, Codeca propone Estado plurinacional. Nosotros venimos acá a participar en esta manifestación para exigir la renuncia inmediata de Jimmy Morales, porque la realidad ha caído en una cuestión de corrupción. Además de eso, nosotros estamos pidiendo que siga la CICIG en Guatemala y su director Iván Velázquez. La realidad es que Jimmy Morales se tiene que ir con todas esas medidas antipopulares que está tomando en contra del pueblo de Guatemala. Ahí estaba toda la explicación. Mario Rosales está en Guatemala. Mario, buenas tardes. Más detalles. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos acá en la Plaza de la Constitución, en la capital guatemalteca. Hasta acá han llegado centenares de indígenas y campesinos, integrantes del Comité de Desarrollo Campesino, una de las más grandes organizaciones del país. Han venido en 4 columnas provenientes de diferentes puntos de Guatemala para llegar hasta esta ciudad, enfrente al Palacio de Gobierno, a exigirle la renuncia a Jimmy Morales, a su gabinete, pero también han pedido la renuncia de los 158 diputados. Esto en el contexto de las últimas decisiones del presidente en cuanto a no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, esta comisión de la ONU en el país, y también en cuanto a prohibirle la entrada a Guatemala al jefe de dicha comisión, al jurista Iván Velázquez. Acá los manifestantes están diciendo que el presidente lo está haciendo para que no vayan a juicio sus familiares y para que tampoco se investigue el tema de las acusaciones de financiamiento electoral ilícito que esta comisión y el Ministerio Público han hecho y que están solicitando se le levante la inmunidad para ser investigado. Así que este es el contexto, tercer día de manifestaciones en Guatemala en torno a esta situación que, pues bueno, la Corte de Constitucionalidad tendrá que poner la última palabra, si le ordena al presidente retractarse de esas decisiones o si estas quedan en firme. Es la información a esta hora, volvemos al Futsal. Mario, gracias. Mientras tanto, la exigencia sigue siendo la misma, que renuncia el presidente Jimmy Morales. Sumamos datos, vamos a repasar brevemente cómo es que se dan estas movilizaciones y qué las detonan. A ver, vamos a hacer contexto. En pantalla la información, el anterior 10 de agosto, el Ministerio Público y la CICIG pidieron al Congreso el retiro de la inmunidad del presidente Jimmy Morales. Luego, el 31 de agosto, el presidente decidió no renovar la estancia de la CICIG. Ese mismo día y desde ese entonces, diversas movilizaciones se han realizado en todo el país en contra de la decisión del presidente, ante lo que gradualmente se fueron generando otras consignas, otras protestas, también en favor de la renuncia del mismo presidente ante la investigación por corrupción que enfrenta. Y es por eso que el día de hoy todas estas movilizaciones han llegado hasta la ciudad capital desde diversos rincones del país, exigiendo el cese de las funciones del presidente junto a todo su gabinete ministerial.
A ver, pero sigamos profundizando en la información que tenemos sobre estas manifestaciones. Vamos a ver puntualmente cuáles son las exigencias de quienes están en las calles, de quienes están protestando. Exigen nada más y nada menos que la renuncia del presidente Jimmy Morales, ya lo decíamos, junto a todo su gabinete ministerial, todo el gabinete de gobierno, en razón de las diferentes acciones que tomó contra la CICIG, así como por las investigaciones en su contra por corrupción. También exigen la renuncia de los parlamentarios en razón de que estos decidieron no discutir la posibilidad de un antejuicio contra el presidente, aún cuando la CICIG ya lo había solicitado al Congreso. Y entre sus propuestas, y la razón principal de la convocatoria, es la realización de una Asamblea Nacional Constituyente que tendría como objetivo refrendar el Estado y para proponer que este se organice como un Estado plurinacional en el que convivan pacíficamente todas las entidades que en el país existen y así ponerle fin a la violencia que vive Guatemala. Vamos a revisar de inmediato otras informaciones. Otros temas que también se hacen noticia en pantalla, la pregunta del día, la pregunta correspondiente a esta jornada tiene que ver con Argentina. La pregunta es, ¿frenarán los despidos ante las protestas de miles de afectados por las políticas de Mauricio Macri? Este era nuestro primer tema del día. Vámonos de inmediato con las publicaciones de nuestros corresponsales. Comenzamos en Chile. Paola Dragnik. En audiencia de revisión se confirma inicio de juicio en Chile contra Lonco Facundo Wala el 4 de diciembre. La gráfica que da cuenta de esta información que suministra Paola Dragnik, corresponsal de Telesur en Chile. Otra publicación de nuestros corresponsales, Fernando Francia, en Costa Rica, manifestantes le hablan a los diputados en multitudinaria manifestación contra el plan fiscal que se tramitaban la Asamblea Legislativa. Más publicaciones de nuestros corresponsales, rápidamente pasamos a México. Eduardo Martínez, sin acuerdos y en medio de gritos de inconformidad concluyó la reunión del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México con alumnos de esta casa de estudios, con alumnos de la localidad de Chaspotzalco, quienes mantienen un paro desde el 27 de agosto. Mañana jueves marcharán desde el Museo de Antropología al Zócalo, en la capitalina Ciudad de México. Nuestro tema de desarrollo nos lleva ahora hasta la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno, el ejecutivo de Nicolás Maduro, continúa fortaleciendo el camino a la cooperación e inversión productiva en medio del programa de recuperación económica, de crecimiento y también de prosperidad. Y en ese sentido, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunciaba durante esta jornada que 11 años de relacionamiento financiero con la República Popular China ha significado un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico para la República Bolivariana de Venezuela. Isaura Díaz tiene más detalles. Sí, gracias, colega. Buen día para ti, buen día también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal de Telesur. En la jornada de hoy, la última de la visita de trabajo de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez al gigante asiático, destaca su encuentro con el vicepresidente de China, Wang Qishan. Posteriormente sostuvo conversaciones con el presidente del Banco de Desarrollo de China, Chen Shixie, quien destacó los éxitos de la cooperación entre Beijing y Caracas durante los últimos 11 años. Una colaboración que ha contado con el financiamiento de 47.000 millones de dólares y 1.000 millones de yuanes en más de 500 proyectos conjuntos. También dijo el presidente del Banco de Desarrollo de China que está convencido de que con esta visita y a partir de ahora los vínculos van a ser aún mayores entre los dos países. La vicepresidenta venezolana declaró que China y Venezuela se reafirman como dos economías que buscan alinear sus estrategias de desarrollo y también defender el multilateralismo en el marco de la Asociación Estratégica Integral que comparten las dos naciones. También dijo que están buscando crear diferentes mercados a los ya tradicionales. Recordemos que en el día de hoy se realizó también la subcomisión de finanzas de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre los dos países, donde se pasó revista a todos los proyectos aprobados como parte del Fondo Conjunto entre China y Venezuela. En esa ocasión, el presidente del Banco de Desarrollo de China también aseguró que pese a la tendencia proteccionista y unilateral que existe en la situación internacional actualmente, la cooperación entre China y Venezuela se ha mantenido y se mantendrá como muestra de una amistad duradera. Te mantenemos al tanto con esta información. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales en Caracas. Gracias, Isaura. Hasta la próxima. Isaura Díez, corresponsal de Telesur en la República Popular China.
Avanzamos. Durante esta jornada ha iniciado el 10º Foro Ministerial para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, y esto se da en la ciudad de Panamá. Imágenes de referencia, vamos a verlas de inmediato porque allí participan autoridades de gobierno. Las traemos de inmediato, por favor, a pantalla completa. Hay una delegación de la República Bolivariana de Venezuela que está centrada en medio de este 10º Foro Ministerial para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebra en Panamá. El vicepresidente de Planificación y Desarrollo, Ricardo Menéndez, representante de la República Bolivariana de Venezuela, discute avances de la región en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Así es como el funcionario le ve en pantalla. Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación y Desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela, se ha reunido además con delegados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con la CEPAL. En el documento que se espera y se tramite durante las próximas jornadas, se tendrá en cuenta todas estas intervenciones. Ahora, durante el encuentro previo, ha estado también presente el portavoz mundial del programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el denominado PNUD. Ahora, si hacemos un poco de contexto, desde 1954 la Organización de las Naciones Unidas tiene presencia en la República Bolivariana de Venezuela a través del programa ampliado de la Organización de las Naciones Unidas para la Asistencia Técnica, una alianza que a partir de 1971 se convirtió en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y precisamente en Panamá está Madeleine García. Madeleine, más detalles de lo que ocurre. Buenas tardes. La coordinación y yo le aviso cuando hable. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, nosotros nos encontramos aquí en Panamá porque se sigue desarrollando el 10º Foro Ministerial para el Desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, en donde están todos coordinando con la CEPAL y también con el PNUD todas las agendas en torno a, las diferentes políticas. ¿Y para qué es este encuentro? Bueno, para que los gobiernos y los ministros puedan intercambiar las experiencias y de esta manera poder bajar las políticas sociales y políticas públicas de mejor manera a los países. Pues Venezuela está aquí presente. ¿Y por qué Venezuela está aquí presente? Bueno, porque fue invitado. Número 2, el presidente de Panamá agradeció la presencia de Venezuela. Recordemos que Panamá es uno de los 13 países que ha agredido fuertemente a Venezuela, y cuando nosotros, por ejemplo, le preguntamos sobre esta situación y sobre estas agresiones internacionales, nos dijo, el diálogo es la principal herramienta para dirimir las diferencias. Así que sobre la base del diálogo y sobre la base de la presencia de Venezuela acá, el ministro, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, ha elevado la voz de Venezuela para decir la verdad, para denunciar esas agresiones internacionales, para decir cómo Venezuela, a pesar del bloqueo, a pesar de la guerra económica, a pesar de toda esta situación, no ha bajado la inversión social en Venezuela. Hizo mención, por ejemplo, que el día lunes comienzan las clases en el país, la educación es gratuita, los niños van a tener las comidas de todo el día, también los útiles escolares. Ponía un ejemplo en medio de lo que ha sido esta situación económica, esta guerra económica, y cómo el gobierno de Venezuela sigue en esa inversión. Y dijo además que tenía que analizarse por qué están ocurriendo las cosas. Y puso el ejemplo de la situación de los migrantes. Decía, ¿por qué los migrantes están en Venezuela? ¿Por qué hay una utilización política de la migración? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y fue un espacio para poder conversar frente a este tema, para poder exponer cómo Venezuela ha seguido su agenda de desarrollo sostenible y sustentable a través de la cooperación, por ejemplo, con estos organismos internacionales como el PNUD y también como la CEPAL. De cara a octubre, habrá un encuentro nuevamente entre la CEPAL y el gobierno de Venezuela para revisar todos estos acuerdos de cooperación y de desarrollo en el país. Igualmente, el vicepresidente de Planificación sostuvo, además de los representantes de América Latina y el Caribe de la CEPAL, sostuvo un encuentro con el representante mundial del PNUD, uno de los encuentros más importantes de este día, porque precisamente se trata de revisar las cifras, se trata de cómo Venezuela sigue manteniéndose en medio de lo que sigue denunciando
el gobierno del presidente Nicolás Maduro como una agresión internacional y como una guerra económica. Así que nosotros permaneceremos aquí y seguiremos llevándoles a ustedes detalles de este 10º foro ministerial importante, en donde Venezuela también ha demostrado que no se encuentra aislada y que forma parte del concierto internacional, a pesar, bueno, de toda esta situación que anunció el propio vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Adelante. Detalles con Madeleine García, enviada especial de Telesur hasta la ciudad de Panamá y también en próximos servicios informativos de Telesur. Madeleine, gracias. Buenas tardes. Al inicio del programa les preguntábamos sobre Argentina. Vámonos de inmediato con la publicación y también con sus respuestas. En pantalla la pregunta, la reiteramos. Tiene que ver con Argentina. ¿Frenarán los despidos ante las protestas de miles de afectados por las políticas de Mauricio Macri? En la gráfica, solamente una de las movilizaciones que ocurrían durante esta jornada en Buenos Aires, en la capital de Argentina. Publicaciones, sus respuestas, las vamos a ver de inmediato. Wilmer Castro, saludos. Macri, como un buen buitre, seguirá despedazando el pueblo argentino y endeudando la nación. Solo le importan sus intereses económicos y el del capital extranjero. La etiqueta: solo el pueblo salva al pueblo. Ya nos queda muy poco tiempo, revisemos de inmediato otra publicación, otra de sus respuestas rápidamente. Rubén Abraham, no, esa es su medida para salir de la crisis económica que él mismo y su gobierno crearon. Así son los gobiernos de derecha. Hay más publicaciones, más respuestas, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente llegamos hasta acá. Recuerde que la publicación sigue andando en redes sociales. La pregunta tiene que ver con Argentina. ¿Frenarán los despidos ante protestas de miles de afectados a consecuencia de las políticas de Mauricio Macri? Ya nos despedimos, pero les dejamos con el video web correspondiente a esta jornada. Recuerde que son producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en nuestra cuenta de Facebook en Telesur. Hoy le vamos a mostrar 45 años de la dictadura en Chile, rostros de los asesinados, rostros de los desaparecidos, que se reflejaron en las calles de la capital y en pancartas y también en afiches, luego que se cumplieran ya 45 años desde el golpe militar dirigido por Augusto Pinochet. Imágenes de referencia y con ellas despedimos. Será hasta la próxima. Tenga buen miércoles. Vienen las culturales con Daniela Bielman.